Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Al Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the President of the Asian Society for Emergency Medicine and the President-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martin Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support.
Idioma de México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy el doctor Reinaldo Reyes García, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas, actualmente integrante de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Quiero darle la bienvenida a una sesión mensual más de nuestro programa académico de la Sociedad Mexicana, que esa es la finalidad, finalmente, de poder brindar un apoyo académico a todos los especialistas en urgencias. En esta ocasión quiero darle la bienvenida al doctor Ernesto Fernando Chávez Ramírez, quien es especialista en urgencias médico-quirúrgicas, tiene alta especialidad en cuidados del paciente en estado crítico, también trabaja en la atención inmediata del Instituto Nacional de Operaciones. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a abordar el día de hoy es urgencias en pacientes con neoplasias hematológicas, que finalmente es un tema que, si bien no es de lo más común que podamos encontrarnos, debemos estar preparados como siempre para cualquier situación. Obviamente son situaciones que a veces se salen un poco del contexto de lo que habitualmente vemos los especialistas en urgencias, pero de igual manera tenemos que estar preparados para afrontarlas y afrontarlas de la mejor manera, porque dependiendo de nuestro abordaje va a ser el resultado final de los pacientes. Y para esto pues tenemos a un experto en la materia y pues vamos a dar paso al doctor Chávez para que nos dé su plática y al final podemos plantear algunas preguntas y respuestas. Doctor Ernesto, adelante. Muchas gracias por su presencia. No, a usted, doctor Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, como bien lo comentas, es un área completamente difícil por varias situaciones. Porque el paciente oncológico es un paciente complicado, es un paciente que requiere definitivamente de una valoración completamente integral y multidisciplinaria por otros tipos de especialistas. La pantalla, ¿se ve bien? ¿Todo bien? Sí, adelante, doctor. Perfecto, vamos a iniciar. Pues muchas gracias por el tiempo y el espacio que ustedes me dan para hablar de un tema que, como bien comentas, es completamente complicado en varias situaciones. Es un paciente completamente diferente, es un paciente que, a comparación de otro tipo de urgencias, es un paciente que ya tiene varios tratamientos quimioterapéuticos, radioterapias, tiene algún tipo de tumoración que es difícil de controlar, puede presentar algún tipo de sangrado, varias complicaciones que en ocasiones puede poner, o es un reto principalmente para el urgenciólogo. Por eso es que quiero comentarles principalmente o hablar de las principales urgencias hematológicas o hemato-oncológicas de las cuales deberíamos de estar todos preparados. Y como bien decía Pau Donés, el cáncer es una enfermedad que me ha llegado, es una enfermedad que no tiene completamente tregua. Sin embargo, estoy dispuesto a vivirla y completar cada uno de mis días, pero lo más importante es vivir. El vivir es urgente. ¿Y por qué lo decía? Porque cuando tenemos un paciente oncológico, pensamos que el paciente oncológico es un paciente de mal pronóstico, es un paciente que definitivamente no tiene algún tipo de tratamiento ya definitivo, es un paciente que no hay mucho que hacer, ya tiene completamente su destino completamente escrito. Sin embargo, esto pues en realidad no es completamente obligatorio o necesario. Si bien el pronóstico, al igual que el tratamiento, es completamente del médico oncólogo, la complicación aguda le pertenece al urgenciólogo. Y lo principal es regalarles principalmente una segunda oportunidad. Esa es la parte más importante. El por qué ese paciente llegó con nosotros, qué fue lo que pasó, que su tratamiento oncológico, qué fue lo que pasó, que su síndrome o su enfermedad oncológica fue la que generó todo esto. Y bien, es que el paciente oncológico representa hasta un 22% de todos los ingresos que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Y puede ocurrir incluso una urgencia oncológica en cualquier curso de la neoplasia maligna. Y es que el cáncer representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, las urgencias oncológicas se pueden dividir en diferentes formas, ya sea neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, renales, hematoinfecciosas o incluso las que están relacionadas al propio tratamiento. Y es que es una morbilidad aguda o un evento potencialmente mortal y que está relacionado de manera directa o indirectamente con el tumor del paciente. Algo que es importante preguntarnos es, cada vez que acude un paciente con nosotros al servicio de urgencias, ¿ese paciente tiene un ECOG y Karnofsky completamente adecuado? ¿Su pronóstico es bueno en cuanto al tratamiento? ¿Qué líneas de tratamiento tiene nuestro paciente? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Ese paciente deberá de redireccionarse a un mejor soporte médico o deberíamos de continuar luchando junto con él? Y es que la
clasificación puede, como bien les digo, dividirse dependiendo del tipo de alteración o del tipo de alteración o pronóstico que tenga nuestro paciente. Pueden ser neurológicas, cardiovasculares, y cada una de ellas deberá de tener diferentes tipos de características. Sin embargo, lo más importante, o al menos a mí me gusta dividirlas principalmente como bloques o bloques de batalla. El bloque 1, que es el efecto masa o la compresión. El bloque 2, que las bombas de tiempo o el flujo está completamente alterado. Los caos metabólicos, es decir, las alteraciones más comunes, como son síndrome de lisis tumoral, igual que la hipercalcemia. Y por último, las catástrofes infecciosas, es decir, el paciente que recibió algún tipo de tratamiento y presenta principalmente en su nadir neutropenia febril, colitis neutropénica o algún otro tipo de proceso infeccioso agregados. Bien decía mi profesor de física que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio y al mismo tiempo, y es que el efecto masa o la compresión estructural es algo característico. Dos cuerpos que habitan en un mismo espacio es completamente difícil, y bien lo hacen así los diferentes tipos de tumores, como por ejemplo los que presentan algún tipo de compresión medular, compresión de la médula espinal o cola de caballo por diseminación metastásica o directa de las vértebras. Las principales son cáncer de mama, cáncer de próstata, al igual que cáncer de pulmón. ¿Y qué es lo que pasa? Bien dice, es un efecto de masa, una compresión directa que resulta principalmente de una inflamación y un edema vasogénico, un flujo sanguíneo completamente afectado o alterado y que genera un daño completamente irreversible. Muchos de estos pacientes acuden con nosotros por un dolor en la región lumbar. Un 80 o 90% presentan posteriormente dificultad para llevar a cabo la deambulación y presentan debilidad progresiva o disminución de la sensibilidad. Estos pacientes se tienen que dividir principalmente y hacer un puntaje. Una vez que se hace eso, hay que pedir un estudio de imagen completamente para ellos. Es decir, una imagen característica como puede ser una resonancia magnética o un ataque son los pilares completamente del diagnóstico. Por lo general se encuentran una o dos vértebras por encima y dos por debajo, en las cuales se puede dar quimioterapia o radioterapia. Los esteroides, que son los medicamentos más actuales al menos para llevar a cabo desinflamación, y dosis un poco elevadas, como por ejemplo dexametasona, 16 miligramos IV en bolo, y puede ser hasta 6 o 8 miligramos cada 6 a 8 horas. Sin embargo, hay que tener un poco de cuidado porque definitivamente generan alteración en los niveles de glucosa y elevación de los leucocitos. Y por último, hablar con otro servicio como el neurocirujano oncólogo para llevar a cabo si es necesario algún tipo de procedimiento quirúrgico. Una puntuación por arriba de 7, pues definitivamente va a requerir una valoración por neurocirugía. Bien lo decía en la doctrina de Monroe Kelly, el cráneo principalmente es una bóveda, una estructura completamente cerrada que contiene 3 elementos principales: el encéfalo, la sangre, al igual que el líquido cefalorraquídeo. Y estos 3 elementos comparten esa misma bóveda. Sin embargo, cuando existe un tercer elemento, definitivamente va a existir incrementos de la presión intracraneal. Y eso es lo que ha pasado principalmente con diferentes pacientes que tenemos. Tumores intracerebrales que presentan principalmente alteraciones en el estado de alerta. Hacemos un Doppler transcraneal con picos sistólicos, obviamente por incrementos de estas presiones intracraneales. 20 a 40% de los pacientes tienen un riesgo de desarrollar metástasis cerebrales. ¿Y cuáles son los más comunes? Melanoma, cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer de mama, al igual que cáncer de colon. Un edema vasogénico que incrementa la permeabilidad vascular. Síntomas neurológicos que son los más comunes, y lo peor o lo más temible, la TEA de Cushing. Hipertensión, bradicardia, al igual que bradipnea, con un riesgo inminente de generar herniación a nivel cerebral. No solamente eso, sino que igual el tratamiento, dosis de esteroides a nivel elevado, y el estudio de elección, una resonancia magnética. Si no se pudiera en ese momento, muchos de los pacientes pasan a una tomografía contrastada. La radioterapia disminuye el control de los síntomas, y la craniotomía principalmente como un procedimiento para liberar ese espacio que está ocupado del tratamiento neuroquirúrgico. Obstrucciones de la vía aérea, principalmente tumoraciones que permiten o desplazan la vía aérea, como son cáncer de lengua, tiroides, orofaringe, tráquea, al igual que pulmón. Pueden dividirse desde síntomas muy leves al paciente que presenta disnea en reposo, hemoptisis, estridor, al igual que asfixia. Son pacientes que en algún punto requerían manejo avanzado de la vía aérea, o en su peor caso, hablar con él de cirugía de cabeza y cuello para hacer una traqueostomía de urgencia. ¿Qué signos indirectos son los que podemos llevar a cabo? Disminución principalmente de ese espacio y estrechamiento de las vías respiratorias. Igual quimioterapia y radioterapia son los tratamientos iniciales. Sin embargo, muchos de ellos por lo general terminan en cirugía de cabeza y cuello con una traqueostomía de urgencia.
Presencia de trombos. Muchas veces hoy en día el ultrasonido ha venido a cambiar la forma en la que nosotros valoramos a los pacientes, y el poder llevar a cabo un procedimiento invasivo con mucho mayor seguridad nos da seguridad tanto al paciente al igual que a nosotros. La presencia de trombos a nivel yugular, ya que la enfermedad neoplásica es la principal enfermedad per se para generación de estos tipos de patologías o de trombos. Síndromes de vena cava. La vena cava superior se empieza a comprimir fácilmente por tumores, un 60 a un 85% del cáncer de pulmón. El paciente que comienza con disnea progresiva y síntomas mucho más preocupantes como son cefalea, confusión, al igual que coma. El paciente que ya empieza a tener alteraciones a nivel neurológico, lo más probable es que ya empiece con algún tipo de síndrome de vena cava. Hay diferentes tipos de maniobras para poderlo llevar a cabo, para poder identificarlo de manera mucho más rápida, como la maniobra de Pemberton, en la cual se pide al paciente que levante los brazos y existe rubor facial, mucho mayor disnea, estridor, edema principalmente en la parte superior o en la cabeza y cuello, y esto se debe principalmente por un retorno venoso completamente desviado, dilatación venosa cutánea y edema en brazos, algo frecuente que requiere definitivamente de un stent en algún punto de su enfermedad oncológica. Diferentes tipos de estudios que podemos solicitar, como por ejemplo la radiografía de tórax, el estrechamiento de mediastino y el derrame pleural, al igual que un ataque de tórax contrastada. Lo más importante es la protección de la vía aérea y stent emergente, y si es que lo requiere también de quimioterapia, al igual que radioterapia. Uno de los casos clínicos que hemos tenido en el instituto es un masculino de 24 años que llegó al instituto con un tumor germinal no seminomatoso, empiezan con hemoptisis, datos de dificultad respiratoria, palidez generalizada, latea en 60-40 con ventanas clínicas de choque, taquicárdico, taquipneico, saturando en 91%. Al principio la verdadera pregunta es, bueno, ¿y por qué el paciente está con hemoptisis? Y es que los tumores germinales hacen metástasis a nivel pulmonar. Tomamos un ultrasonido en la cual vemos en la vena cava un trombo completamente ocupando esa vena cava, y cuando hacemos el rastreo a nivel pulmonar, unas lesiones completamente circulares y definidas, las cuales nos hacen sospechar que ese paciente ya tiene progresión de su enfermedad a nivel pulmonar. Tumores germinales, en la cual se toma la radiografía, se observa también en la tomografía, en la cual se observan lesiones características en balas de cañón, que es lo que estábamos observando principalmente en nuestro ultrasonido. Se inicia primera línea de tratamiento con carboplatino, y ese paciente, después de ciertos años o meses de tratamiento establecido, empieza con mejoría del patrón, al igual que su pronóstico oncológico definitivamente incrementa. Entonces es el ejemplo claro del paciente que llega a un servicio de urgencias, que creemos que solamente porque ya presenta ese tipo de tumoración ya no hay nada que hacer, pero las primeras líneas de tratamiento y más los tumores germinales son pacientes que hasta un 80-90% son quimiosensibles al tratamiento. Las bombas de tiempo, el segundo bloque, fallas de flujo, el paciente que presenta derrame pericárdico y tamponade cardíaco, y es que no es tanto el volumen, es la velocidad con la que generan ese derrame pericárdico. Una acumulación de líquido en el espacio principalmente pericárdico resulta principalmente de una metástasis directa del tumor o tratamiento antineoplásico. ¿Cuáles son los principales que hacen metástasis? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, al igual que el melanoma. La triada de Beck, cuando fuimos estudiantes de pregrado siempre nos enseñaron esta triada. 40% de los pacientes solamente presentan la triada de Beck, no es algo característico. Entonces no es el tamaño absoluto del derrame, es la velocidad tan rápida que pueden generar esa acumulación de líquido. Un paciente que acudió con nosotros, disnea progresiva, le hacemos un rastreo en el servicio de urgencias, en 4 cámaras, en un eje largo, al igual que en el eje corto, de una vena cava completamente distendida. Un paciente que requería principalmente de una pericardiocentesis de urgencia. Datos de bajo gasto, hipotenso, llenado capilar retrasado, definitivamente se hace por nosotros en el servicio de urgencias o no, con apoyo principalmente de radiointervención. Swimming heart, el corazón pierde completamente la anatomía, se encuentra nadando completamente en el líquido pericárdico, no le da tiempo de llevar a cabo la contractilidad adecuada y ese paciente requiere una pericardiocentesis de urgencia. Otro caso clínico, un masculino de 55 años que llegó al instituto con un cáncer gástrico, vómitos en pozos de café, una TA de 70-40, cardíaca de 120, taquipneico, saturando en 84 y con palidez generalizada. Lo más probable es que fuera un choque hipovolémico. Sin embargo, a pesar de la reanimación, el paciente no mejora clínicamente, no mejora, no hay mejoría clínica, se sigue principalmente la reanimación, volumen efectivo, la hemoglobina sí disminuyó, pero en
endoscopía le genera cierto ruido el por qué el paciente, si solamente es un choque hipovolémico y por volumen, no hay mejoría clínica. Y es que le hicimos un rastreo y vimos la vena cava completamente dilatada. Le hicimos también un eje corto en el cual se observa un D-shape. Las cavidades derechas completamente dilatadas, la relación 1 a 1 se pierde y el trombo que se encuentra principalmente en la arteria pulmonar con datos de insuficiencia a nivel tricuspidio. El paciente no solamente estaba cursando con un choque hipovolémico, sino que también presentaba una tromboembolia pulmonar aguda. El giro de 180 grados, el paciente ya no solamente se convierte en un entorno hipovolémico, sino que también hay otras características. El síndrome de hiperviscosidad o leucostasis. Imaginemos que la sangre es completamente lodo y es una secuela causada por el aumento de la viscosidad de la sangre por un exceso de proteínas. Hay diferentes tipos de patologías, como por ejemplo, principalmente las hematológicas: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide crónica, mieloma múltiple, policitemia vera, macroglobulinemia. Son cambios visuales, sangrado de mucosas y anomalías o alteraciones neurológicas. La tercera característica de estos pacientes refiere de un alto nivel de sospecha y síntomas de hipoperfusión y definitivamente reacción leucemoide. Se le solicitan VH, leucocitos mayor a 100,000, la hemoglobina de 20 gramos y el hematocrito de 50-80. Síndrome de hiperviscosidad principalmente requiere plasmaféresis diaria hasta la resolución de los síntomas, reemplazo con solución al 0.9 o albúmina al 5%, flebotomía en algunos casos y quimioterapia sistémica, como por ejemplo rituximab, es algo muy característico que se puede llegar a utilizar. Depende mucho de los síntomas, al igual que los niveles de viscosidad. Los leucostasis, que es la forma extrema de la leucocitosis, recuentos glóbulos blancos arriba de 100,000 y provocado hipoxia tisular, al igual que hemorragia. ¿Cuál es la de mayor riesgo? La leucemia linfoblástica aguda, al igual que alteraciones neurológicas, pudiera ser incluso trombos a nivel cerebral. Entonces, el paciente que viene con el tipo de alteración neurológica y unos VH por arriba de 100,000 los glóbulos blancos, definitivamente hay que solicitar una tomografía de cráneo a ver si no tuvo también algún tipo de trombo a nivel cerebral. Hidratación, la quimioterapia para disminuir la carga tumoral principalmente y leucocitoaféresis es lo más característico y requieren de un catéter venoso central, al igual que un ingreso a la terapia intensiva para estar valorándolos de manera consecutiva. Disminuye de un 20 a un 50% del total de leucocitos en una sesión aproximadamente. El caos metabólico o el enemigo invisible, no solamente el tratamiento oncológico, sino que también la causa por la cual está generándose. El tratamiento oncológico puede generar ese tipo de alteraciones metabólicas, no solamente el proceso oncológico per se. Una consecuencia es el síndrome de lisis tumoral, consecuencia rápida de la lisis de las células tumorales y liberación de su contenido. Aquel paciente que empezó con inicio de tratamiento quimioterapéutico y empezó principalmente con ácido úrico elevado, hipercalemia, hipocalcemia, principalmente por cristales de fosfato cálcico, son pacientes que definitivamente hay que sospechar de síndrome de lisis tumoral junto con una lesión renal aguda. ¿Cuáles son las más comunes? Las leucemias. Leucemias, al igual que el linfoma no Hodgkin, son de las más características y principales. ¿Cuáles son los principales riesgos? Pues se pueden llevar a dividir, pero puede dividirse desde alto, intermedio hasta bajo. Los de alto, principalmente linfomas de Burkitt, leucemias y linfomas, principalmente de células B, células blancas por arriba de 100,000 y leucemia mieloide aguda por arriba de 50,000. Hay diferentes tipos de clasificaciones, como por ejemplo la clasificación de Cairo-Bishop, en la cual nosotros vamos a valorar potasio, ácido úrico, fósforo, al igual que el calcio. Y obviamente la parte clínica, lo renal, lo cardíaco y lo neurológico, ¿no? Entonces requiere principalmente de 2 o más criterios de los 3 días anteriores o 7 días después del inicio del tratamiento quimioterapéutico, más el síndrome de laboratorio y un dato clínico. Lo más importante es la hidratación antes de iniciar la quimioterapia, evitar AINES o el medio de contraste, inhibidores de la antioxidasa y el borato oxidasa. La hidratación, alopurinol, y en algunas ocasiones hemos utilizado otro tipo de tratamientos, pero lo principal es eso. La hipercalemia, ver que no tenga datos principalmente de alteraciones cardiológicas, la hiperfosfatemia, al igual que la hipocalcemia. Estamos obligados a solicitar un electrocardiograma para ver que ese paciente no tenga algún tipo de alteración a nivel cardiovascular. La hidratación corrige el agotamiento vascular o el volumen, y el diurético solamente que hemos alcanzado
alcanzado el volumen alcanzado, pero lo ideal es no utilizarlo de primera instancia, siempre hidratar al paciente con soluciones cristaloides. Bifosfonatos se pueden utilizar, inhiben la función de los osteoclastos y uno de los más usuales es el solendronato. Denosumab no es para todos, pero es una primera línea de anticuerpo monoclonal que se une a los RANKL, principalmente la dosis de 120 miligramos subcutáneo, y después hay que estarlo repitiendo, pero no antes del 7º día. Los esteroides inhiben la función de los osteoclastos, hidrocortisona o prednisona, y por último, calcitonina, que inhibe la producción de calcitriol. La hipercalemia y la reacción renal aguda, si no mejora el paciente, lo más probable es que vaya a requerir de una diálisis de urgencia. Otra urgencia oncológica que es infradiagnosticada, principalmente la hipercalcemia, y es que la hipercalcemia no mata por el número, sino porque no la estamos pensando a tiempo. El paciente que ha recibido algún tipo de tratamiento, alteraciones neurológicas, aquí el reto diagnóstico es mucho más amplio, porque el paciente presenta varias alteraciones que son no muy comunes o no son principales de su enfermedad. Principalmente, cuando la hipercalcemia es una urgencia real, lo más importante es que hay que tratarla y no esperar la etiología. Menos de 12, más de 12 a 14 miligramos por decilitro más síntomas, y definitivamente más de 14. Esos pacientes hay que solicitar una gasometría con el calcio para ver cuál es la clasificación ideal, y es que conforme va incrementando los niveles de calcio, definitivamente la clínica también va incrementando. Son pacientes que llegan con alteraciones neurológicas, alteraciones a nivel cardiovascular, QT corto, arritmia, pseudo-ST, entonces hay que sospecharlo en cada paciente que tenga calcio elevado. Hipercalcemia severa más compromiso neurológico, el paciente tiene un mal pronóstico y tiene una alta mortalidad. Y la última, y la peor o la más catastrófica, las catástrofes infecciosas o que pacientes que no tienen defensas. Es el escenario más común y letal en un servicio de urgencias. Y es aquel paciente que está completamente inmunosuprimido. Es decir, el paciente que recibió algún tipo de tratamiento quimioterapéutico y empieza a nadir y tiene mucho mayor riesgo de algún proceso infeccioso. ¿Cómo se puede clasificar? Con una temperatura por arriba de 38.3 en una determinación, o arriba de 38 por más de una hora. Y definitivamente hay que clasificar la neutropenia. Grave menos de 500, muy grave menos de 200 y profunda menos de 100 principalmente. El tiempo de ciclos de neutropenia y ciclos de quimioterapia. El paciente entra a nadir y ese paciente tiene mucho mayor riesgo de generar una colitis neutropénica o neutropenia febril. Más del 80% de neoplasias hematológicas que reciben quimioterapia pueden generarlo. Entonces es importante llevar a cabo una identificación de manera oportuna. 4% de estos pacientes es debido principalmente a una enfermedad fúngica invasiva, principalmente levaduras, 8-24% por cándida y otros tipos de alteraciones, pero lo principal es que siempre hay que descartar que sea de manera fúngica o viral. Reacciones de infecciones previas, al menos 2/3 en seropositivos previos a esquema de inducción. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido acá en el instituto? Pues al menos la mayoría de los pacientes, el principal proceso infeccioso es a nivel pulmonar. Según menos un casi 60-65% de los pacientes tienen mayor riesgo, tienen principalmente el foco infeccioso a nivel pulmonar. La mortalidad por la etiología infecciosa es de hasta un 27% y aparecen los primeros 11 días después del último ciclo de quimioterapia que recibieron esos pacientes. En cuanto a los aislamientos, lo hemos visto, pues casi no hemos encontrado, incluso en varias ocasiones, sin el aislamiento. Muchas veces el paciente acude de manera oportuna, sin embargo es difícil poder identificarlo. Ecolible, que hemos visto que es la más frecuente, al menos en un 14% de los casos. El abordaje, pues igual hay que identificarlo al igual que todos los pacientes, integrar el síndrome infeccioso, un síndrome febril, tratamiento de soporte inicial, estudios de laboratorio y gabinete bien justificados y un tratamiento antimicrobiano de manera ideal. Hay varias escalas, entre ellas una de las más importantes, MASC, para poder identificarlos, y aplica tanto para tumores sólidos como para tumores hematológicos. Y es que un MASC por arriba de 21 tolera la vía oral, podemos darlo de tratamiento, ¿no? Más o menos de 21 definitivamente es un paciente que requiere tratamiento de manera intravenosa. Se requiere quedar en el hospital para seguir dando una valoración y un seguimiento médico. Pero CISNE es otra de las varias escalas que debemos de incluir, y es que solo sirve para tumores sólidos. Sin embargo, algo que es importante es que no se necesita de un score para definir qué paciente está complicado o tiene un riesgo alto de complicarse y que requiere ingreso a unidad de cuidados intensivos. Eso depende principalmente del juicio médico del paciente, del médico, y ver y valorar al paciente. Es un juicio clínico que debemos de valorar y debemos de identificar el por qué llegó con nosotros. Tratamiento para casa, principalmente podemos utilizar ciprofloxacin
ciprofloxacino, levofloxacino, datos de alarma, junto con amoxiclav, y si es alérgico, clinda o cefixime, ¿no? Cualquiera de esos medicamentos podemos utilizarlos y obviamente darle datos de alarma característicos. Pero si el paciente requiere ingresar con nosotros, definitivamente hay que iniciar un tratamiento de manera intravenosa. Y al menos ya se sabía que el inicio temprano del antibiótico reduce la mortalidad, el retraso por cada hora, incluso en el paciente pediátrico está la hora dorada, pero su uso crítico y selectivo del antibiótico no a todos el esquema de la casa, siempre hay que ver qué paciente requiere ingresarse con nosotros. Cobertura con antiseudomonas, elegir uno de estos, ¿no? Ceftazidime o cefepime, meropenem o tazocin, que el principal que tenemos nosotros pues son los dos iniciales. Cuando cobertura contra gram positivo es aquel paciente que acude con inestabilidad hemodinámica, tuvo neumonía documentada, hemocultivo positivo para gram positivos y sospecha de infección asociada a catéter, infección de piel, colonización o mucositis grave y que ya han utilizado tratamientos. Ese paciente requiere una cobertura contra gram positivos. ¿Y cuáles podemos elegir? Vancomicina, linezolid o daptomicina, que los dos primeros son los que principalmente tenemos, pero sin embargo hay que también ver un poco de precios, ¿no? Colitis neutropénica, otra característica o al menos otra alteración. Presentan fiebre, diarrea, al igual que ilio. El paciente que presenta con dolor abdominal y que ha tenido ya tratamiento anterior. ¿Cuáles son los esquemas? Principalmente topócido, al igual que ARA-C, son los de mayor riesgo. Platinos también pudiera presentarse. ¿Y qué paciente requiere de cirugía? Sangrado gastrointestinal, aire libre en el abdomen, deterioro clínico o otra indicación quirúrgica que sea agregada. La imagen principalmente es una tomografía contrastada y lo principal o el reporte que nos debe dar el servicio de imagen es engrosamiento de la pared intestinal de 4 milímetros en la sección transversal y 30 milímetros en la sección longitudinal. El ciego y el colon son las áreas más afectadas que nosotros podemos llegar a ver en este tipo de alteraciones. Si no lo tuviéramos y quisiéramos hacer un ultrasonido al pie de cama, obviamente con el apoyo de un servicio de imagen más de 10 milímetros, menos de 10 milímetros, pero sin embargo más de 10 milímetros es mucho mayor mortalidad a comparación de menos de 10 milímetros, hasta un 60% de mortalidad del paciente que se identifica con colitis neutropénica. Entonces, dos complicaciones principales: el paciente que acudió a un servicio de urgencias, que llevó a cabo quimioterapia, que empieza con dolor abdominal, con fiebre, hay que sospechar neutropenia febril o colitis neutropénica y descartar otros procesos infecciosos agregados. ¿Cuáles son los mensajes que te quiero dar? El cáncer es algo crónico, sin embargo, la complicación aguda depende completamente del urgenciólogo. Es algo por lo cual llega a nuestro servicio. Nosotros somos la única especialidad que va un pie o un paso adelante de la enfermedad o del proceso agudo. Dolor en la espalda, siempre descarta una compresión medular. Hay que descartar principalmente que tenga algún tipo o algún otro tipo de alteración, no solamente algún AINE y mandarlo a su casa. Hay que estudiarlo un poco más o hacer unas preguntas mucho más, a que abarquen mucho más causas del por qué vino ese paciente. Quimioterapia reciente más fiebre, neutropenia febril o quimioterapia reciente más dolor abdominal, colitis neutropénica. Disnea, descartar un efecto de masa que tenga derrame o tamponada de cardíaco, tromboembolia pulmonar y algún otro tipo de obstrucción de la vía aérea. Y recordemos que la urgencia oncológica hay que actuar a tiempo. Son pacientes que acuden por una segunda oportunidad y el pronóstico, al igual que el tratamiento oncológico, al igual que el Lecoq y el Karnofsky, depende completamente del oncólogo. El cáncer hoy un reto, mañana definitivamente una historia de éxito. Muchas gracias, doctor Ernesto Chávez, muy enriquecedora su charla. Nos deja, yo creo que muchos mensajes, ¿no? De primera instancia, el hecho de que recordemos que el paciente una patología oncológica no lo exime de la atención en el servicio de urgencias y por ende no lo exime tampoco del ingreso a la unidad de terapia intensiva, ¿no? O sea, que son pacientes que tienen una complicación aguda y requieren el tratamiento para ello. Entonces, creo que eso a veces se olvida, ¿no? Paciente oncológico, híjole, ya no hay mucho que hacer. No, espérame. O sea, tenemos mucho que ofrecerle, ¿no? Entonces, creo que son puntos muy importantes que hay que tomar en consideración. Y recordar que no depende también, no son criterios de ingreso o de exclusión, la edad, porque a veces tomamos mucho en cuenta eso, ¿no? Es que ya está muy viejito, ¿ya para qué? No, o sea,
digo, finalmente si tiene criterios y tiene que ingresar, ¿no? Creo que son cosas que nos tenemos que llevar a casa también muy importantes. Como le comento, muy enriquecedora su charla, doctor. Quisiera unas preguntas, para ver si nos puede ayudar con su experiencia y obviamente con su vasto conocimiento. Obviamente en los servicios de urgencias, pues prácticamente de todo el país, es complicado tener acceso a una quimio, a una radio de urgencia. De hecho, hasta mencionarlo suena raro, ¿no? Pero cuando no tenemos esa accesibilidad de estos servicios, ¿qué otras alternativas, además de los esteroides, podemos llegar a tener? Porque tampoco tenemos el acceso a una quimio intravenosa así que esté en la Cendis o que esté aquí a una rápida disponibilidad. ¿Qué otras alternativas podemos ofrecerle a ese paciente para ganar tiempo? Porque finalmente eso es ganarle tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede compartir con eso? Sí, fíjate que ese punto que tocas en cuanto a la edad, antes, o sea, es súper importante. O sea, mucha gente piensa que, por ejemplo, ha llegado con nosotros cáncer de próstata, que tiene 70, 80 años y viene, no sé, por algún tipo de disnea. Y pues ya tiene 80, 90 años. Oye, pero hay que estudiarle más, hay que ver si no es una TEP, o sea, es algo reversible, ¿no? O sea, ese punto es muy importante, es característico, cosa completamente distinta con el paciente que tal vez es joven, ya tiene metástasis en diferentes puntos, ya tiene progresión de la enfermedad, que ya no hay líneas de tratamiento. Tal vez en ese paciente pues es la otra cara de la moneda, ¿no? A pesar de que es joven, hay que valorar todas esas cosas, ¿no? El ECOG, el Karnofsky, el paciente tiene buen pronóstico, ese paciente se beneficia de seguir con las líneas terapéuticas. Como bien dices, muchas veces o desgraciadamente hay muchos servicios de urgencias donde no se puede dar quimioterapia de manera inicial, ¿no? Pero otro punto muy importante, por ejemplo, es el dolor, al igual que los síntomas de confort. Eso creo que es la parte más importante porque la mayoría de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias y más en un escenario oncológico, muchos de ellos llegan por dos síntomas característicos, que son disnea al igual que dolor. Nosotros tenemos acá en el servicio de atención inmediata un servicio de dolor y de cuidados paliativos. Entonces ellos lo que hacen es que apoyan principalmente en esa parte. Y lo que dices es fundamental y es básico, ¿no? Ganar tiempo en lo que se inicia el tratamiento terapéutico, ¿no? Porque muchas veces ellos vienen no tanto por la complicación no tanto por el proceso oncológico per se, sino por la complicación, ¿no? Muchas veces vienen por disnea, ¿no? Por derrames pleurales del 100%, que es muy frecuente, y obviamente pues parece una agonía, ¿no? Estarse ahogando, entonces lo que hacemos es que nos apoyamos de ellos para darle confort de los síntomas, puede ser con morfina, fentanilo, buprenorfina, algún tipo de opioide, en lo que se puede llevar a cabo el tratamiento definitivo, como por ejemplo la colocación de la sonda, en la parte en la que se va a iniciar el tratamiento quimioterapéutico. Entonces, algo que es muy importante es la parte del control del dolor y al igual que de los síntomas, ese confort de los síntomas es lo primordial. Muchas veces es un poco complicado, obviamente, el llegar a utilizar opioides porque pueden o se tiene un poco como el miedo de que vayan a generar algún tipo de presión respiratoria, pero muchos de ellos utilizándose de manera adecuada, pues mejoran mucho los síntomas por los que acude el paciente. Entonces, el mensaje también sería el confort de los síntomas, es la parte primordial, porque pues el pronóstico oncológico el proceso oncológico ya está establecido, pero el por qué llega, que es disnea y dolor, es fundamental tratarlo a tiempo. Claro, yo creo que también entra mucho el concepto del humanismo, ¿no? Tomar en consideración también eso con los pacientes que por sí ya están viviendo una situación crítica, que es afrontar el cáncer y luego que se presente una agudización, pues es complicado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, doctor, y yo creo que es una pregunta relevante y que a lo mejor a muchos nos causa un poquito de escozor. Las dosis de los esteroides, ¿no? O sea, las dosis de los esteroides cuando no tenemos un acceso a una quimio, una radio de urgencia y que tenemos que ponerle esteroide, ¿cuál es el rango óptimo o cuál es el rango al que podemos entender que es útil para el paciente y no nos vamos a ir hacia el otro lado para causar una inmunosupresión mayor?
Sí, pues como bien lo dices, o sea, muchas veces un poco de miedo es de los esteroides porque pues obviamente generan mucho mayor reacción para algún proceso infeccioso, obviamente generan ciertos efectos adversos por el simple hecho del fármaco de elevación de leucocitos, elevación de niveles de glucosa. Una dosis que por lo general nosotros utilizamos aquí o establecida, perdón, es de los 10 miligramos y ve cada 8 horas. Pacientes que tienen tumores a nivel cerebral por el edema vasogénico o compresión medular, es una dosis que dejamos, o sea, incluso platicamos con oncología de el tratamiento de los esteroides y ellos sin ningún problema, o sea, nos dicen solamente cuiden niveles de glucosa, que los leucocitos no vayan a incrementar y ya cuando tenga o si es que se empieza a tener algún proceso como por ejemplo temperaturas arriba de 38 o algo, pues bueno, ahí hay que ver cuál es la causa, ¿no? Pero los esteroides, la verdad es que, como bien dices, o sea, sí es algo que genera cierto ruido, pero sí se pueden utilizar. Digo, la dosis es un poco elevada, sí no es algo que se deje de día a día por lo mismo de sus efectos adversos, pero ya lo hemos platicado a veces con oncología y dicen que, pues la verdad es que si es de manera aguda y lo requiere el paciente, pues obviamente el beneficio a comparación de el riesgo es mucho mayor. Entonces, dosis de 10 miligramos IV cada 8 horas es lo que hemos dejado para tumores intracraneales, como está establecido. Muy bien, doctor, excelente. Sí, porque es una duda que generalmente se puede presentar, ¿no? ¿Cuánto sin causarle más daño, no? Ok, muy bien, gracias, doctor. Otra situación. Como comentaba bien en su sesión, y muchas de esas complicaciones oncológicas requieren una hidratación intensa, ¿no? Para favorecer la perfusión renal o la filtración. Pero estos pacientes con trastornos o con patologías oncológicas generalmente están cursando también con un grado de desnutrición importante. Entonces nos enfrentamos a hipoglucemias o algo. Entonces aquí también va a entrar el riesgo-beneficio. ¿Qué tanta hidratación? ¿Qué tanto corremos el riesgo a lo mejor de encharcarlos? Entonces, ¿hay algún protocolo que ustedes tengan, no sé, a lo mejor ultrasonográfico para ir guiando esto? Porque los pacientes oncológicos son diferentes completamente, ¿no? Sí, y qué bien que haces esa pregunta, excelente pregunta, porque fíjate que muchas veces, o sea, el paciente, por ejemplo, que llega con hipercalcemia, síndrome de lisis tumoral, requiere sí hidrataciones un poco agresivas. Bien me decían que el agua es vida y pues digo, definitivamente sí es utilizarse, pero obviamente con ciertas limitaciones. Hoy en día pues hay dos perspectivas, uno de tener cierto cuidado con los líquidos, porque administrarlos de manera indiscriminada o incrementar los líquidos, pues obviamente los puede llevar hacia el otro lado de la moneda, pacientes que pueden generar algún tipo de, pues obviamente edema agudo pulmonar, o sea, mucho mayor este incremento de balances, obviamente la mortalidad incrementa, y el otro lado que es principalmente el paciente que ya no tiene perfusiones, ¿no? Entonces, lo que se busca principalmente es ese equilibrio entre los dos. Muchas veces lo que hacemos es que utilizamos, hoy en día ya el ultrasonido pues ha venido como a cambiar mucho la perspectiva y la forma en la cual vemos a los pacientes. Uno de los protocolos que más utilizamos es el protocolo Blue, que es principalmente un protocolo que se hace a la cabecera del paciente. Vemos principalmente si el paciente no presenta líneas B de manera bilateral o estas líneas que son completamente horizontales. Hacemos los dos puntos característicos y vemos, obviamente las estamos valorando con turno, ¿no? Si empezamos a ver que existe cierto incremento de líneas B o cierto incremento principalmente de datos de congestión, definitivamente tenemos que disminuir los líquidos, pero sí es algo que hay que estarlo valorando de manera consecutiva, ¿no? Entonces, sí se pueden incrementar, principalmente en ese tipo de patologías para incrementar la perfusión renal, pero sí hay que tener cierto cuidado o cierta, limitación, o sea, siempre con sus bemoles que obviamente podemos llevarlos al otro punto. Otra cosa que también les comentamos mucho a los residentes es que digo, no solamente es el ultrasonido, obviamente esa parte clínica, ¿no? Porque muchas veces ellos piensan que muchos pacientes ya tienen alteraciones patológicas previas, de hace años y dicen, no, pues no tiene, tiene líneas B ya. O sea, le digo, oye, pero ya lo escuchaste, ya lo exploraste, o sea, recuerda que el ultrasonido es un quinto pilar, pero definitivamente es una máquina, ¿no? Requiere de un médico o de alguien, un cerebro humano para que hagamos esa integración. Entonces, llevamos a cabo esa parte, ¿no? La parte clínica, al igual que la parte ultrasonográfica, para ver que el paciente no tenga datos de ese incremento de volumen, bueno, de líquido, perdón, a nivel pulmonar. Claro, y bien importante, ¿no? Y esto a mí en lo particular me gusta mucho recordárselo a los estudiantes, a los residentes, que nunca existe el paciente puro, ¿no? Que vamos a ver líneas B, así bien claritas. Recordemos que nos estamos enfrentando a pacientes con una patología oncológica y que pueden tener metástasis pulmonares. Entonces esto, la
la imagen la va a distorsionar completamente. Y entonces viene la interpretación del médico, ¿no? Y el contexto clínico. Creo que es algo bien importante que hay que inyectarle a los residentes, ¿no? Sí, porque muchas veces, digo, a mí la verdad me gusta mucho usar el ultrasonido, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Y al final del día es una máquina que puede ser el mejor instrumento, pero si no tiene un médico, un humano que lo sepa usar, o sea, ni aunque sea el mejor ultrasonido, ¿no? Entonces, definitivamente requiere de alguien que se guíe, o sea, o que los apoye para poderlos llevar a cabo esa introducción, pero sí, muchas veces nos queremos saltar ese paso, ¿no? De que llegan directamente con el ultrasonido y no exploran al paciente. Entonces viene un ciertos grados de alteraciones que dices, pues como que no cuadra, ¿no? O sea, clínicamente eso no, pues no hay que ser genio, ¿no? O sea, si no cuadra, no cuadra, ¿no? Entonces, y como dices, el paciente oncológico no tiene tregua, es un paciente muy complicado en varias situaciones. Claro, claro. Qué bueno que lo comente y qué bueno que tiene también compartimos esa ideología, ¿no? De que no todo es la tecnología, sino la clínica es la que finalmente va a mandar, ¿no? Y finalmente, doctor, la última situación con respecto a la hipercalcemia. Desafortunadamente tenemos que regresar al contexto real al que nos encontramos en nuestro país, que a veces no tenemos acceso a los niveles séricos, por ejemplo, a veces ni gasometría, no, hay guardias en los que ni siquiera gasómetro hay. Entonces, un punto de corte clínico, doctor, en el que usted nos diga, ¿sabes qué? A partir de este momento, paciente oncológico, podemos sospechar de la hipercalcemia y tenemos que iniciar el tratamiento. Por lo general, arriba de 12, 14 ya son síntomas que ya presentan muy frecuentemente. O sea, como bien dices, muchas veces estamos muy limitados por ya razones externas a nosotros, pero sí hay muchas veces en la que ni siquiera gasometrías llegamos a tener, ¿no? Entonces, incluso acá nos ha pasado, ¿no? Que a pesar de que el instituto tiene, pues, varios módulos o algo, a veces no se cuenta. Obviamente, definitivamente el volumen de pacientes sobrepasa los recursos y muchas veces no tenemos las gasometrías, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha llegado pacientes con, por ejemplo, hace poco, ¿no? Nos llegó un paciente clínicamente o neurológicamente deteriorado, le tomamos un electrocardiograma, vimos ahí unos cambios y vimos el calcio en 18, 19. Pues muchos pensaban que le hicimos un rastreo, no era infarto, entonces lo más probable es que era el calcio, ¿no? Entonces, niveles arriba de 12, 14 sí hay que tener ya cierto cuidado. En la gasometría, como bien dices, muchos pacientes pues tienen hipoalbuminemia por ser un paciente oncológico. Entonces, a veces requerimos la gasometría para tomar el calcio iónico, que su corte entre 0.8 1.1, pero si ya niveles séricos de 12 más 14 y obviamente síntomas, pues definitivamente sí hay que descartarlo y ver que no sean causas neurológicas y cardiovasculares son las más frecuentes en ellos. Excelente, qué bueno que lo comento, porque esto es bien importante cuando no tenemos el apoyo de un paraclínico, ¿no? Entonces el criterio clínico es bien importante. Muy bien, doctor, quiero agradecerle mucho su participación, de verdad, muy enriquecedora. En lo particular, Gracias. creo que es algo que me deja mucho para seguir revisando más detenidamente a los pacientes con alguna patología oncológica. Y me gusta reiterar eso sin dejar a un lado el humanismo, ¿no? Creo que eso es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta, hacer sentir confortable al paciente y no perder la objetividad finalmente, porque eso es lo que finalmente le va a ayudar, ¿no? Doctor, quiero agradecerle muchísimo su atención y esperemos que próximamente tengamos nuevamente su participación. Muchas gracias, doctor. No, ustedes muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia, por su atención. A todos los que han visto estas sesiones y conozcan a alguien que no está afiliado a la sociedad, háganles saber de esta calidad de sesiones. Realmente esto es lo que les podemos ofrecer académicamente, que esa es la finalidad de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, ofrecer esta calidad de sesiones, esta calidad de ponentes son los que tenemos aquí en la sociedad. Entonces, hagan difusión, háganlo saber a todo mundo que aquí pueden llevarse una gran calidad académica. Y finalmente quiero recordarles, ya próximamente va a ser el CIMU 2027 Morelia, entonces para que vayan haciendo planes. Nos vemos pronto, muchas gracias, yo soy el doctor Reinaldo Reyes García, secretario de la mesa directiva y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.
idioma de México. The IFEM Academy is a global initiative by the International Federation for Emergency Medicine. It unifies IFEM's diverse educational activities into a learning mission that supports advocacy for IFEM's vision. This e-learning platform will include courses, webinars, and digital content, co-created with expert global partners, available in multilingual formats. Hello, my name is Dr. Saleh Faris Ali. I'm the president of the International Federation for Emergency Medicine. We would like to bring you information on the IFEM Academy, an exciting development for educating professionals working in emergency care all over the world. Hello, my name is Dr. Fionn Davis, and I'm a past president of the International Federation for Emergency Medicine. I am passionate about education. The IFEM Academy project connects the best of the world's emergency medicine e-learning resources and the best teachers to the staff in hospitals in all corners of the world, filling a big gap for those in greatest need. State-of-the-art, bite-sized learning will underpin more formal webinars and in-person courses. Hello, I'm Dr. Pauline Convocar, the president of the Asian Society for Emergency Medicine and the president-elect of the International Federation for Emergency Medicine. As a faculty member and mentor to emerging leaders, I have witnessed how access to knowledge changes not just clinicians but entire systems. The IFEM Academy brings world-class education to every corner of the globe, ensuring that even in low and middle-income countries, excellence in emergency medicine is achievable. When we invest in the academy, we invest in people. We nurture the next generation of emergency physicians. We sustain growth, and we move together toward equitable, quality emergency care for all. Together, let's make learning truly global with the IFEM Academy. Hey everyone, I'm Dr. Priska Kizito from Uganda. I've spent much of my time helping build emergency care systems and training programs across our country. And I realized that across Africa, many providers that are dedicated to emergency care strain in terms of learning and access to structured, quality, ongoing training. And this is why the IFEM Academy really excites me. It will help connect us in terms of collaboration, enable us to link up to better resources and even collaborate in terms of teaching. This will enable everyone everywhere to access the available resources and empower all clinicians in emergency care across the world. Thank you. Hello, I'm Dr. Martín Torraco, an emergency medicine consultant from Argentina. In many parts of Latin America, getting consistent, high-quality training in emergency medicine can be quite a challenge, especially in low-resource or remote areas like smaller towns, rural communities, or regions with harsh climates. That's why the IFEM Academy is such a brilliant initiative. It brings together trusted, evidence-based learning from around the world and makes it easily accessible to clinicians wherever they are. I really believe this will help strengthen our specialty, support professional growth, and ultimately improve the care we can deliver. IFEM's vision is to provide the emergency medicine go-to resource, which gives equitable access to the world's emergency physicians, nurses, and paramedics. We would value your support. sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia. Capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.